Muy buenos días. Ahí, ver si es que ya se escucha. Excelente. Hola Rodrigo. Hola, hola a todos. Hola Camilo. Hola Carlos. Audio ok. Nuevamente tenemos ahí el sonidito molesto. No lo pudimos arreglar, pero ya sé cuál es el problema, pero estamos hoy día. Espero tener también mejor conexión, ya que también arreglamos ahí algunos problemitas que existieron la semana pasada. Buenos días, Carlos, Raúl. Están ya todos conectándose, son las 11 en punto, pasadita acá en Chile. Espero que también tengamos algunos amigos de Perú, quizás también de Uruguay. Y seguimos con este mini curso de trading en la segunda parte. Hoy día nos toca lo que es análisis técnico avanzado y veremos algunos tópicos que son más allá del análisis chartista, más allá de algunos osciladores o medias móviles que son lo más conocido, lo más simple de entender en una primera parte, y vamos a darle un extra, un avance a algunos indicadores técnicos que son importantes conocerlos. Parto nuevamente, como siempre, presentándome. Mi nombre es Sergio Tricio, soy el director del Departamento de Estudios de Trading Chile, trabajando en la empresa hace ya más de 8 años, y además de ser el director, de haber trabajado por mucho tiempo como jefe del departamento, también soy docente, hago clases en algunas universidades, en la Universidad de Desarrollo, en los diplomados de la Universidad de Chile, y también, bueno, de profesión muy ligado a las finanzas, contador editor, director magíster en dirección financiera, y bueno, siempre dedicado también al mundo del trading, que es donde me he desarrollado profesionalmente, operando, mirando pantallas hace ya más de 10 años, un poquito más incluso. Así que, sin más preámbulo, y ya me imagino varios me conocen, comenzamos con la presentación del día de hoy. Acá ustedes pueden ver los tres tópicos que vamos a tomar en cuenta en este día. Uno es el MACD, que si bien es un indicador más simple, más conocido, me gusta siempre explicarlo en detalle, ya que es bastante completo este indicador. Es un oscilador, pero incorpora también factores importantes para determinar tendencias y también momentum. Entonces, en un indicador tenemos prácticamente tres áreas del análisis técnico que podemos cubrir. Por eso me gusta mucho y voy a explicar cada una de ellas. Vamos a ver un oscilador. Los osciladores más conocidos son el RSI, estocástico, y vamos a ver también el Commodity Channel Index, que es un oscilador menos conocido, pero bastante efectivo, aplicado también a una condición que le agregamos, que son unas medias móviles para ver la aplicación práctica de este indicador como estrategia. Y vamos a ver también el Ichimoku, que es muy difícil de comprender a buenas y a primeras, pero siempre me gusta mencionarlo en los cursos de análisis técnico avanzado para que se contemple, digamos, este indicador como material de estudio, como tarea para la casa, para poder desarrollarlo en el tiempo. Siempre es medio complejo adentrarse en el Ichimoku porque es difícil de comprenderlo al inicio, pero ya entendiendo los factores principales uno puede ir avanzando en el apoyo o la utilización del Ichimoku como tal. Así que partimos y comenzamos con el MACD. Como siempre, me pueden ir haciendo preguntas a lo largo del webinar y ahí las vamos respondiendo a medida que se dé el espacio. A ver, ya estamos con capacidad, sí, ya hay bastantes que se han incorporado, ya tenemos cercanos a 50 personas que están participando. Así que comenzamos y acá tenemos el típico gráfico de lo que es un MACD. Arriba lo tenemos al MACD observándolo desde el punto de vista de las líneas, como una simplificación del MACD, y hay que hacerle ahí algunos cambios al MetaTrader para poder tenerlo así, para poder visualizarlo así, que es más simple de observarlo. Pero de todas formas, si ustedes se dan cuenta, en el de abajo, que es el que habitualmente nos encontramos en la plataforma, es exactamente lo mismo. La diferencia es que la línea roja en una es completa, en otra es punteada, y la línea azul de arriba, abajo es lo denominado histograma, que son barritas que al unirlas hacen la misma línea azul que se ve en la parte de arriba. Así que es el indicador que habitualmente nosotros incorporamos en el intermediario.
que usamos bastante, el de analista, en varios puntos de vista es un indicador que utilizamos mucho y ya les cuento por qué. ¿Por qué nos gusta tanto utilizar el MACD? Este es un indicador que fue creado por ahí por el año 1970, por lo tanto no es para nada nuevo, ya tiene muchas décadas que se ha ido utilizando. Yo me acuerdo como anécdota que cuando comencé el análisis técnico, por ahí en el año 2003-2004, yo decía, descubrí el paraíso, esto es algo que nadie sabía y yo tengo la piedra filosofal. Y no sabía que el análisis técnico viene hace varias decenas de años, de fines de los 1800 que ya el análisis técnico se utilizaba. Y bueno, también pasa con los indicadores técnicos, hay muchos de ellos que utilizamos que llevan mucho tiempo ya incorporados en muchas plataformas y muchos traders acostumbrados a ocuparlos. Así que es bastante antiguo y lo que busca es mostrar el ímpetu, el momentum, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza del movimiento del activo que estamos analizando? Es una parte importante del MACD que se considera a esa parte cuando se supera el nivel de cero. Ese es un nivel importante a tener en cuenta en el indicador que vamos a ver más adelante. Y esto lo que busca es utilizar dos medias móviles exponenciales, una rápida y una lenta, que es un cruce. Y eso lo vamos a visualizar más adelante, es igual que utilizar dos medias móviles. Y eso es parte del MACD. Por lo tanto, ese cruce de medias móviles siempre se entiende como una señal de tendencia. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos la parte tendencial del indicador. Por otro lado, tenemos la parte del momentum, que es cuando supera o cae bajo cero. Y tenemos un oscilador que se mueve en ciertos rangos de movimiento que también hace que sea también un oscilador. Por lo tanto, incorpora tres factores: tendencial, oscilador y momentum, que lo hace un indicador bastante robusto. Bueno, y explicando un poquito más en detalle cómo se calcula el MACD, se busca la diferencia entre la EMA rápida, que en este caso la EMA rápida es de 12 periodos, y una EMA más lenta, que es de 26 periodos. ¿Ya? Entonces lo que se hace es la resta de estas dos EMAs, y eso es lo que genera el histograma, que eran esas barritas azules que estaban en el gráfico anterior y vamos a repasar ahora. Y después lo que se hace es sacar una media de este histograma, una media de 9 periodos, que en ese caso es simple. Y esa es la señal que le da valor al indicador. Bueno, vamos a la práctica. Aquí tenemos al indicador y en la parte superior, donde está el precio, vemos que hay una línea azul que viene siendo la EMA rápida, la EMA de 12 periodos, y la EMA lenta de 26 periodos, que es la roja. Entonces, cuando se cruzan estas EMAs, cuando se cruzan al alza, tenemos que el histograma está en terreno positivo, esta línea azul, acá abajo, y cuando las medias se cruzan a la baja, cuando la rápida cruza la lenta hacia abajo, tenemos que el histograma pasa a terreno negativo bajo cero. Por tanto, de esto se desprende que el cruce de medias hace que estemos en terreno positivo con momentum alcista o en terreno negativo con momentum bajista. Por lo tanto, esa es la primera señal a tener en cuenta. ¿Ya? Espero que vaya quedando claro y vayan haciendo las consultas pertinentes. Acá me dice Andrés, me extraña que los indicadores se usen con los parámetros predefinidos para distintos marcos temporales. ¿No debería optimizarse los parámetros para cada periodo? Absolutamente, Andrés. Pero como estamos haciendo un taller para muchos clientes que tienen más o menos experiencia, tenemos que primero generalizar. Y esa generalización siempre toma en cuenta los indicadores predeterminados. Y de todas formas tiene una lógica esa predeterminación. También no hay que caer en el exceso de optimización. A veces uno dice, la verdad que el MACD para el euro dólar en 4 horas funciona mejor una media de 11 y una de 27.
podría ser el caso, pero para eso tenemos que conocer bien el euro-dólar, tenemos que conocer bien en qué marco temporal operar el MACD y tenemos que hacer esa optimización en el tiempo con backtesting. Y eso es bastantes clases más adelantadas de lo que estamos viendo ahora. Pero está muy correcto tu apreciación, Andrés. Uno podría hacer esa optimización en algunos instrumentos. Sí, me dicen acá que se escucha ese pito de fondo, y es que tengo un problema con el ventilador, en este caso del ventilador. Logré descifrar el problema de ese sonido y eso es lo que suena en este minuto. Así, espero que no moleste tanto y espero ya la próxima semana que no esté. Ya, por lo menos lo identifiqué, no lo puedo sacar, pero ahí está. Rodrigo me dice, da lo mismo que esté en 0,1 o 1 o tiene un valor agregado mientras más lejos del 0 esté. Rodrigo, a ver, el que esté más lejos del 0 hace que el movimiento se haya exagerado en una u otra dirección. Por lo tanto, por eso es bueno mirar la historia y ver hasta qué niveles el MACD se puede llegar a exagerar. Y ahí viene la segunda parte del MACD, que es el giro del MACD, que es el cruce del histograma con la señal que vamos a ver ahora, y que ahí te da una visión de que puede venir un cierto freno de ese impulso que venía mostrando el precio. Así que es algo a considerar. Entonces me dice Andrés, ¿se entienden los parámetros predefinidos para el gráfico diario? Claro, idealmente en donde mejor va a funcionar siempre un indicador técnico es en el gráfico diario, porque el análisis técnico se sustenta en los precios de cierre que tienen mayor impacto en el gráfico diario. Ahora eso probablemente es mucho más importante para acciones, pero menos importante para divisas. ¿Y por qué? Porque el mercado de divisas es mucho más previable en el intraday, con mucho más volumen y con un marco temporal de 24 horas que funciona continuo. Pero la verdad que el diario siempre es el que manda y luego hay que ir haciendo ajustes en otros marcos temporales inferiores, ¿ya? Pero en general, yo por lo menos siempre he utilizado el marco temporal de 4 horas, que el MACD en general me ha funcionado bastante bien igual en ese marco temporal, ¿ya? Ok, seguimos. Entonces, eso para entender inicialmente cómo funciona este MACD. Eso es la primera parte del MACD, es el cruce de una EMA lenta, o una rápida más bien, a una lenta. ¿Ya? Y con ese cruce vemos que el MACD está por sobre o bajo cero. Bueno, acá hay alguna descripción al respecto, hay alguna explicación un poco más detallada de lo que acabamos de hablar. MACD sobre cero, el histograma tiene valores positivos y indica que la EMA rápida es mayor que la EMA lenta. Tomando en cuenta la teoría sobre las medias móviles que indica tendencia alcista, ¿ya? Y viceversa es exactamente lo que acabamos de comentar. Cuando el MACD está bajo cero, estamos en tendencia bajista. Por lo tanto, eso es lo primero que uno podría vislumbrar de este indicador técnico. ¿Por qué quiero el MACD? Si el cruce de dos EMAs y la distancia entre ellas puedo verlo sin necesidad de un nuevo indicador. ¿Alguien reparó en eso? O sea, lo que pudimos ver en el gráfico anterior es que el cruce de medias era exactamente el valor del histograma del MACD, por lo tanto hasta ahí no tenemos nada nuevo. Y lo nuevo se incorpora con la línea de señal. La línea de señal es esa línea roja, que es una media móvil simple de los últimos 9 periodos del histograma. Es decir, se saca un promedio de los últimos 9 barritas del histograma y con eso se determina una línea de señal que es la línea roja. Y cuando se cruza al histograma a esa línea de señal es cuando comenzamos a ver debilidad o fortaleza dependiendo de dónde venga la dirección. Si está cayendo desde arriba, vemos que hay debilidad en el impulso y cuando está subiendo desde abajo hacia arriba estamos viendo un freno en la caída. Por lo tanto, esos son el aporte que entrega el MACD y que nos otorga una señal en cierta medida anticipada a el posible cruce de lo que sería en el futuro eventualmente el cruce del histograma a nivel de cero. Por lo tanto, ese es un aporte del MACD y eso lo hace más completo aún.
Por lo tanto, vamos a ver eso que les estoy comentando ahora. A ver, un segundo, un segundo. Aquí tengo algo. Entonces, este es el gráfico que vemos como señal. Ahí ustedes pueden ver que tenemos por un lado lo que habíamos visto anteriormente, que era el cruce de la media móvil de corto plazo, o más bien la rápida a la lenta, como primera señal, y que eso es cuando el MACD está sobre o bajo cero, que es el histograma, y después vemos, le incorporamos esa línea, esa sombra celeste, que es cuando se da el giro entre el histograma y la señal, que es la línea roja punteada abajo. Cuando se da ese cruce, es que está tomando en cuenta esta debilidad que hablábamos anteriormente. Cuando hay un cruce en ese sentido, es porque eventualmente se podría comenzar a dar un giro a la baja en el precio del activo que estamos monitoreando. Por lo tanto, esa es una primera señal de debilidad. Acá en toda esta tendencia alcista que vemos en el activo, que en este caso es el dólar peso, en el gráfico diario, si bien en todo el periodo de tiempo estuvo subiendo el precio, vemos que hay una cierta debilidad cuando gira el histograma a la señal. Ahí viene una cierta corrección. Y hasta el punto en donde cae, comienza a caer, y luego esa caída se acelera cuando el histograma pasa a tenerlo negativo. Por lo tanto, ahí es cuando incorporamos las dos características del indicador que lo hacen bastante más completo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, acá me dice, se observa que el MACD es una señal que marca atraso de varios periodos. ¿Qué se puede hacer? A lo que te refieres, Ricardo, claro, es un cambio de tendencia. Sí, yo llevo más de 10 años mirando gráficos y siempre he tratado de encontrar un indicador que me anticipe el movimiento. Y no existe. Siempre los indicadores técnicos, como tal, son indicadores que toman en cuenta los datos pasados. Y ante eso reaccionan de manera lenta, con cambios moderados en estas trayectorias, en estas tendencias. Por lo tanto, es difícil poder anticiparse a aquello. Y lo que muestra hasta acá el MACD es que es una señal algo tardía, pero es más segura. ¿Ya? Pero lo que me agrada también del MACD es precisamente lo que les voy a comentar ahora, que son las divergencias. Que eso es una señal anticipada de lo que podría ocurrir precisamente con este indicador. La divergencia es cuando, por ejemplo, tenemos un precio del activo que está subiendo, en cambio los máximos del MACD están cayendo. Y por el contrario, cuando el precio de un activo está cayendo, los mínimos del MACD están subiendo. Eso se entiende de mejor manera, de forma gráfica, como lo podemos ver acá. Aquí tenemos, por ejemplo, al oro, que en algún momento el precio estaba cayendo y mostrando mínimos decrecientes, mientras el MACD estaba mostrando giros cada vez superiores. Y esos giros superiores del MACD me anticiparon una recuperación importante en el oro en este caso. Por lo tanto, me gustan mucho estas situaciones porque tenemos un piso súper claro, por análisis chartista, por una directriz que fijamos en el precio del oro acá. Nos apoyamos en esta directriz y podemos comprar con mucha tranquilidad por acá abajo, porque precisamente en ese nivel que estamos comprando, que es un soporte, vemos que hay un giro al alza en el MACD que es superior al mínimo anterior. Y eso me está dando una señal en donde se está anticipando, en este caso, el movimiento de precio. Así que es algo que utilizo mucho yo y que por lo mismo me gusta por el hecho de que es algo anticipado respecto a respecto a lo que en algunos casos se puede ver en otros indicadores técnicos que son un poquito más lentos, rezagados. ¿Ya? A ver, acá me dicen cargando tendencia. Se está cortando, me dicen acá nuevamente, parece el
el sonido, como dice Camilo. Ok, puedes ver una divergencia que hay en el euro, exactamente, Rodrigo. De hecho lo voy a comentar y se los voy a mostrar. En el euro dólar en este minuto hay una divergencia espectacular, ¿ya? Hay una divergencia que nos está anticipando un posible rebote en el euro dólar. Y para hacerlo más claro, aquí pueden ver el movimiento. En este caso es que el precio ha estado cayendo, se apoya ahí en un soporte muy clarito y vemos que el MACD ha estado cada vez recuperándose. Esta es una señal que nos anticipa una recuperación. Probablemente esa recuperación no sé si será tan violenta, tan brusca, pero quizás nos permita ganar 50, 100 pips. Ya estamos acá tomando una posición en contra tendencia y por lo tanto es muy especulativa y es arriesgada, pero a partir del MACD nos está anticipando ese movimiento que podría ser alcista. Eso por un lado. El MACD, me pregunta acá Carlos si nos puede ayudar a decidir dónde colocar el stop loss. No, el MACD no es un indicador que muestre un rango de precios donde poner el stop loss. Hay otros indicadores que sirven más para eso. Por lo tanto, más que nada hay que tomar el MACD como una señal de compra y de venta, ya que esa señal se da cuando hay giros en el MACD, del histograma a la señal, y cuando vemos que el MACD pasa sobre o bajo cero. ¿Ya? Esas son las principales señales que nos da el MACD. Claro, en estricto rigor, me preguntan acá, tenemos que esperar a que gire sobre la línea cero. Es verdad, en estricto rigor, hoy en día, con el euro dólar en la pantalla que estamos viendo en este minuto, no deberíamos comprar euro dólar, sino que tendríamos que esperar que se gire el MACD al alza y que además supere el nivel de cero. De ahí eh, podríamos estar comprados más, digamos, seguros, o tendríamos una mayor probabilidad de éxito. Y acá se ríe Andrés que estamos comprados acá en el euro dólar. Claro, ahí hay algo, hay una pista. Perfecto. Volvamos entonces a la presentación, ya habiendo comentado las diferencias del MACD, habiendo comentado esto de una divergencia en este caso alcista y acá tenemos una divergencia bajista. En este caso tenemos que hay máximos superiores, luego hay máximos inferiores del MACD y vemos que por ejemplo entre medio aparece una gran vela bajista que está bastante arribita en todo este rango de precios y esa gran vela bajista me anticipó la gran caída posterior, por lo tanto esa vela ayuda a la decisión bajista que me estaba anticipando el MACD. Entonces siempre hay que incorporar en estos indicadores, ya sea MACD, ya sea Megacore, ya sea cualquier indicador, hay que incorporar otros aspectos del análisis técnico. Y a mí particularmente me gustan mucho las señales que nos dan las velas japonesas en algunos aspectos en particular. Perfecto. Vamos al Commodity Channel Index. Ya habiendo explicado un poco lo que es el MACD, comentemos un poco lo que es el Commodity Channel Index, que fue desarrollado al comienzo del año 80, y en este Commodity Channel Index podemos ver que es un oscilador. Los osciladores más típicos son el RSI estocástico, así que acá nos vamos a alejar un poquito de ellos, pero que tienen algunas particularidades que son bien interesantes de tomar en cuenta. Aquí está el cálculo, un indicador versátil que puede utilizarse tanto para identificar una tendencia como para destacar condiciones extremas del mercado. Generalmente los osciladores nos dan esas dos señales, de que en algún momento agarra momentum y hay que irse a favor de ese movimiento que está mostrando el precio. En otros casos nos da señales, digamos, de reversión. Que ahí también es, por ejemplo, el caso de la RSI, que es más conocido, cuando gira niveles de 70 o gira sobre niveles de 30, es cuando realmente hay que tomar posiciones en el RSI. Acá más o menos lo mismo, tenemos esas dos opciones. Acá lo que muestra el CCI es que mide la diferencia entre el cambio que se registra en el precio y su media móvil. Valores muy altos y positivos indicarán que el precio está muy por encima de su media, que muestra fuerza al alza, y por el contrario, valores muy bajos y negativos indican que el precio se encuentra muy por debajo de su media, señal de alta debilidad. ¿Ya? Esto se mueve siempre entre más 100, menos 100, y
Lo que les decía, como indicador líder se puede buscar condiciones de sobrecompra y sobreventa que pueden ayudar a pronosticar un cambio en el sentimiento del mercado. Acá respondo un poco la pregunta que me hacían antes, que el Maldino se anticipaba. Acá uno podría buscar una cierta anticipación en el CCI para ver un giro del mercado, pero para eso hay que monitorear muy bien cómo se comporta el instrumento que estamos analizando. Y aquí obviamente que no podemos generalizar. Puede que en el oro, en el euro, en el cobre o en el dólar funcione y en otros activos no. Así que ahí hay que hacer el trabajo de poder analizar más en detalle este indicador. Aquí está la aplicación, digamos, concreta de cómo funciona. Y en todas las líneas verticales podemos ver que hay señales. Cuando mirado desde este punto de vista, vamos a tomar posiciones de venta cuando el CCI caiga bajo menos 100. Por lo tanto, acá estamos vendiendo. Y luego, cuando supera el nivel de 100, cerramos la posición de venta. En esta primera parte quedamos en cero. Luego, supera la parte de 100, nos compramos y nos salimos por acá cuando cae bajo el nivel de menos 100. Por lo tanto, acá hicimos una ganancia más o menos importante. Y acá vendimos cuando pasó a menos 100 y nos salimos por acá cuando supera el nivel de 100. Ahí compramos, luego cerramos, acá hacemos un movimiento, una orden, una compra y venta rápida y nos salimos y luego nos volvemos a vender y nos volvemos a salir por acá arriba prácticamente en cero. Si nosotros tomamos en consideración este gráfico, la verdad que nos podemos ganar buenos pips en el australiano, solamente tomando en consideración que bajo el nivel de menos 100 nos vendemos, luego cuando supera el nivel de 100 cerramos y reabrimos una posición de compra y viceversa. Y con solamente esa estrategia podríamos tener resultados bastante atractivos en este gráfico. Pero le vamos a hacer un cambio a este SSI solitario y le vamos a incorporar una media móvil de 55 y 7 simple. Y que nos va a servir el cruce de estas medias para filtrar estas decisiones que estábamos tomando con anterioridad. Volvamos al mismo ejemplo de recién. Cuando se va el CCI a menos 100, nos vendemos, que es en esta parte. Luego, cuando supera el nivel de 100, cerramos, que es por acá. ¿Ya? Luego, compramos, y esto siempre tiene que estar en línea con el cruce. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se da la señal perfecta. Sube sobre 100 el CCI y cruza la de 7 a la 55 periodos y nos compramos en esta parte. Y luego nos salimos por acá, que también coincide con ese cruce de medias. Y acá está la gran diferencia de este gráfico con respecto al anterior, que esto nos sirve como un buen filtro para evitar una posición que en el gráfico anterior nos hizo un movimiento errático, que era esta parte de por acá. Acá lo que hacemos es vendernos bajo menos 100 y luego, si ustedes se dan cuenta, acá supera el CCI los niveles de 100, pero no hay giro al alza, no hay cruce al alza de la de 7 a la de 55, por lo tanto nos tenemos que seguir manteniendo vendidos. Y solamente nos llegamos a salir y a tomar la utilidad de la caída acá, cuando el CCI supera el nivel de 100, pero va acompañado de un giro al alza de la media móvil de 7 con la de 55 periodos. Por lo tanto, esa es una estrategia complementaria de un CCI con, en este caso, unas medias móviles que nos sirven de filtro. ¿Ya? Así que esa es una aplicación concreta, ya digamos como una especie de sistemita para operar el CCI junto a estas medias móviles simples. Ventajas y desventajas y diferencias con el RSI. Buena pregunta. Para mí el, el RSI no me gusta mucho porque haciendo varios backtesting en el tiempo incluso podría funcionar como una estrategia de sentimiento contrario, es decir, si uno hace exactamente lo contrario con el RSI, uno puede en estos casos llegar al mismo resultado. No veo una diferencia tan significativa entre la señal y no del RSI. Es simple de entender y es bueno para adentrarse en algunos indicadores técnicos, eso lo bueno en el RSI. Este indicador es un poquito más complejo, pero me gusta más, porque si bien también es un oscilador,
uno debería aprovecharlo en tendencias laterales, como todos los osciladores. Creo que al incorporarle, por ejemplo, estas señales de medias móviles, nos sirve también para tendencia. Entonces creo que es un indicador un poquito más complejo, un poquito más robusto, que le referirme bastante simple. Yo diría que esa es una diferencia importante. Por ejemplo, el electrotáctico, lo bueno que tiene es que hay dos señales incorporadas en el electrotáctico. Una es el nivel de sobrecompra sobre venta y otro el cruce de las medias. O sea, es una ventaja respecto a la RSI. Entonces, dentro de los osciladores, la RSI para mí es más simple, por lo tanto también creo que pierde relevancia. Es bueno para comprender un oscilador, es bueno para comenzar a adentrarse en los osciladores con el análisis técnico, pero deja de ser relevante en un momento que uno ya adquiere un poquito más de experiencia. ¿El CCI lo usa solo en periodos largos o puede ser en 5 minutos? No lo he evaluado en 5 minutos, pero yo creo que podría tener también cierta fiabilidad considerando también estos parámetros por las medias móviles. Habría que evaluarlo, ¿ya? Pero en general yo siempre hago los análisis con gráficos de 4 horas o diarios. Realmente lo utilizo por ahí. ¿Qué valores CCI para crear Skype? Uf, un poco lo que estamos diciendo ahora. Y más que los indicadores del CCI, yo para hacer Skype utilizaría gráficos de 1 minuto y 5 minutos. O sea, más importante que el indicador para adentrarse en el mundo del scalping, hay que tomar en cuenta siempre gráficos de menor plazo. Y hay que operar, digamos, en función de ellos. ¿Ya? Ahí hay que adecuar el indicador que uno más le acomode. Perfecto. Y bueno, otra aplicación del CCI, que siempre lo hago en todo ámbito, con todos los indicadores, es que hay que siempre colocar directrices, hay que siempre considerar otros aspectos del análisis técnico. Y por ejemplo, acá podemos ver que el CCI supera el nivel de 100 en esta parte, pero hay una directriz bajista que limita el alza y de ahí vuelve a caer el CCI hasta que vuelve a superar los 100 y en ese momento el precio rompe la directriz bajista, hay un hombro cabeza hombro invertido y además cruza después las medias móviles de 7 a 55 periodos. Por lo tanto, aquí tenemos una señal mucho más sólida, mucho más completa de una recuperación del precio en función del CCI, incluso las medias móviles y la ruptura de una directriz. Por lo tanto, siempre hay que incorporarla. A todos los indicadores técnicos, a mí manera de ver las cosas, hay que incorporarle el análisis chartista y también hay que incorporarle lo que es las velas japonesas. ¿Ya? Perfecto. Y también, como todos los osciladores, el CCI puede ser observado desde el punto de vista de las divergencias. Acá vemos que el precio estaba subiendo, en este caso el australiano, y el CCI fue registrando máximos inferiores en la parte inferior, en la parte de abajo. Por lo tanto, eso también nos da una señal de debilidad que posteriormente se concreta. Así que también he utilizado el CCI como divergencia. Ok, y vamos al tercer indicador que vamos a ver hoy día. El CCI en tu pantalla, ¿cuánto? Eso me preguntaba Gabriel. El CCI de la planilla, ¿cuántos periodos tiene? Es por default, el que viene en la plataforma. Ese es el CCI que es utilizado. Y en este caso, por ejemplo, incorporémoslo acá, el por default viene siendo osciladores, como utilizan el inglés, el de 14 periodos, al igual como se utilizan muchos osciladores y muchos indicadores técnicos, que utilizan los 14 periodos como patrón. Perfecto. Ya, señores, y pasamos a la última parte de la presentación, que viene siendo un indicador, como les decía, bastante complicado de entender a buenas y a primeras, pero que posteriormente se hace muy simple, muy visual de entender. Y ahora quiero que no tomen nota, que se les graben absolutamente estos nombres. Senku Span, Kubo, Chiku Span
Tenkan, Hijun, Tenkan Sen, ya, no se aprendan nada de eso, porque es una locura hablar en japonés y es una locura entender cómo se llaman estos 5 líneas que incorpora precisamente el Ichimoku. Ahí tienen ustedes un Ichimoku en todo su esplendor en un gráfico en particular. Y acá la primera cosa que quiero que entiendan o que le pongan atención es algo muy valioso de el Ichimoku, que es precisamente el kumo o nube, que es esta zona sombreada acá. El kumo o nube, que se sitúa entre el Senko Span A y el B, es una aplicación muy importante del Ichimoku para tener en cuenta lo que es una zona de soporte. El soporte como tal no hay que definirlo en un nivel específico, sino que hay que definirlo en una zona, en una área en donde se puede apoyar el precio. Por lo tanto, eso es bueno del Ichimoku, que te muestra una zona de soporte, ya que es esa zona sombreada. Y cuando el precio está sobre esa zona de soporte, que estamos en tendencia alcista, cuando el precio está bajo esa zona de soporte, es que estamos en tendencia bajista, tan simple como eso. ¿Ya? Así que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo segundo que hay que tener en cuenta, que es muy importante, es que acá las líneas que cruzan y que nos dan la señal es el Tenkan cuando cruza al Kijun, que es la línea roja sobre la línea azul. Cuando se da un cruce de este tipo, es como un cruce de las móviles, cuando se da ese cruce, es cuando uno debería tomar una posición de compra. En este caso vendría siendo cuando el precio supera además el cubo, que hasta ahí era resistencia, y ahí pasa a ser soporte ya después de la ruptura. Y de ahí, si ustedes se dan cuenta, desde que se hace cruce, el precio se mantiene por sobre el cubo por bastante tiempo más. El Chiku Span es un indicador rezagado que lo que muestra es que cuando está también sobre el cubo es una señal adicional a entender que va con fuerza el precio. Por lo tanto, se cumple también en esta zona donde el Chiku Span, la línea verde, está sobre el cubo y en este momento cuando estamos a comprar estamos juntando todas las señales en la misma dirección. Perfecto. Eso es en términos generales, simples, el cómo entendemos el indicador Ichimoku. Vamos ahora a ver algunos detallitos del Ichimoku. A ver, acá tenemos a la descripción de cada uno de las líneas. El Chiku Span es la línea retardada, esa línea verde representa el precio actual, dibujado 26 periodos atrás. El Tenkan se le conoce como línea de conversión, se calcula mediante la fórmula mayor máximo más menor mínimo dividido en 2, calculado para los últimos 9 periodos. Y Kun se span que es el cubo. ¿Ya? Hay una descripción breve de lo que hace. Acá hablamos sobre el cubo, la importancia de la nube, que viene siendo este soporte o resistencia como una zona de soporte y resistencia que cobra mucha relevancia y mucha importancia en el Ichimoku. Y acá habla de las cosas ya más específicas de cómo aplicarlo. Acá tenemos un gráfico y acá podemos ver, por ejemplo, que el precio se mueve en varias ocasiones en la acción de Nike, hasta en algún momento que cruza acá, por ejemplo, estas dos líneas, eh, supera el nivel del cubo nube y ahí viene una recuperación bastante significativa. Por lo tanto, esta última señal es alcista. Vámonos a ver algún gráfico ahora en particular de lo que está pasando en el mercado para que le demos una aplicación a esto, porque acá me están haciendo una pregunta de qué gráfico utilizar, en qué gráfico utilizar el Ichimoku. Y vamos a ver algún gráfico en particular como podría ser precisamente el euro dólar. Ya que el euro dólar estamos mirando una divergencia y estamos a la espera de que quizás esto gire y veamos una recuperación, veamos un segundo.
Veamos qué nos está diciendo en este caso el, el Ichimoku, el gráfico de 4 horas en principio en el euro dólar. Si se dan cuenta, desde el momento en que el euro dólar se comienza a desplomar por acá arriba, es precisamente cuando rompe el nivel de la nube o el Kumo con una gran vela bajista y con un cruce a la baja de las líneas. Y de ahí no ha parado de caer. Y hasta ahora sigue bajo en la nube y sigue en una trayectoria bajista, sin ningún problema. Entonces lo que uno podría pensar acá, que podríamos ver una cierta recuperación en el euro dólar en la medida que esto se recupere por sobre el Kumo. Pero en esto estamos viendo un gráfico de 4 horas. Un gráfico de 4 horas puede que sea tardío o puede que sea difícil que se recupere mucho más allá profundamente, porque la presión bajista en el euro está muy clara, está muy bien definida aún. Pero si lo miramos en un gráfico de 1 hora, que ahí podríamos tomar una decisión más de corto plazo, vemos que pasa exactamente lo mismo. Estamos con una fuerza bajista importante. Y acá lo que tendría que ocurrir es que el precio se comience a estabilizar, se apoye en esta línea de tendencia bajista, eventualmente le damos un giro al alza al MACD y el Kumo vaya cayendo para que posteriormente se recupere y ahí vamos a ver un salto de precio. Por lo tanto, hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, el Ichimoku funciona perfecto en describir las situaciones actuales del euro dólar y confirma absolutamente la tendencia bajista del euro. Y por ahora no hay ninguna señal de ver una recuperación. Pero esa señal podría venir de la mano del giro al alza sobre el Kumo del euro dólar del precio y en conjunto con un giro al alza también del MACD que hasta ahora no está presente. Entonces serían ahí, y cerrando un poco la presentación de hoy, ahí tenemos por ejemplo dos indicadores que no se contraponen, que se complementan y que pueden servir de buena forma para armar un sistema. Yo no lo he hecho nunca, pero a buenas y a primeras, mirando lo que está ocurriendo con el euro dólar, representa bastante bien el comportamiento de lo que ha sido el último tiempo del euro dólar, en línea con lo que es el comportamiento, en este caso, del euro. Así que eso es lo que finalmente es la tarea para la casa, para ustedes, para que puedan llevar a la práctica. Poder analizar este indicador un poquito más en detalle, ya los conocen a simple vista, ya les dan una repasada, ya no es tan difícil meterse al Ichimoku para comprenderlo un poco más, ya pueden agarrar información al respecto, pueden buscar estrategias en internet y pueden ir haciéndole mejoras a su sistema, o más bien armar un sistema eventualmente con estos indicadores. Por lo tanto, esa es un poco la invitación, de que ustedes puedan entender un inicio estos indicadores, no les sea tan difícil adentrarse en el mundo de estos indicadores e ir conociéndolos, aprendiendo, ejercitándose en el día a día con la visualización de estos indicadores. Vamos a una ronda final de preguntas y respuestas y estaríamos cerrando esta parte 2 del curso, del mini curso de trading y específicamente de análisis técnico avanzado. Me pregunta acá, ¿qué significa la línea verde? La línea verde, no me acuerdo, siempre se me olvidan los nombres, así que disculpen mucho, chicos pan me parece que es la línea verde. Esperen un segundo, volvamos a la presentación. La línea verde está acá y es el chico spam. Y el chico spam lo que hace es que es un indicador retardado, 26 periodos atrás. Lo que busca es que con ese retardo del movimiento de precio acompañe el movimiento y confirme la señal que estamos viendo en el gráfico. Entonces acá, por ejemplo, si ese chico spam supera el Kumo, quiere decir que va en la misma dirección que está agarrando el precio. Entonces es una señal de confirmación. ¿Ya? Eso es lo que hace esa línea verde chico spam. Otra pregunta. A mitad del gráfico del euro dólar, H4, existe una falsa señal de Ichimoku. Sí, yo la vi también. Vamos a ver el gráfico de 4 horas. A mitad del gráfico. No la veo, porque si te das cuenta, la vi en 1 hora en realidad. Si te das cuenta, en 4 horas está todo el rato bajo el Kumo, bajo la nube. Y esa zona de Kumo-nube funciona como resistencia. Y hasta ahí no hay que hacer mucho. Lo que uno debería hacer es que cuando se supera ese Kumo-nube,
ahí tiene que buscar la señal de cruce de la línea roja con la azul. Así que no hay señal hasta ahí falsa, digamos. Por la divergencia. Bueno, que estamos hablando del Ichimoku. Si miramos divergencia por el MACD podría ser, pero tampoco hay señal, bueno, es que ahí habría que complementarlo con otra cosa. Podemos enviar la presentación, yo se la voy a enviar a los encargados, así que la pueden solicitar. Y también vamos a subir la presentación más tarde. Eduardo. Eduardo me pregunta si la sesión está siendo grabada, así es. ¿Cómo puedo hacer para revisarla con calma? ¿Está en algún sitio? Nunca sé dónde la ponen, pero se lo pueden preguntar a los analistas para que se la envíe y con el link directo y puedan ver la presentación con más calma. Ernesto me dice, si la tendencia es bajista, lo mejor es vender, pero ¿hasta cuándo? Un día, una semana, depende del objetivo, Ernesto. Hay dos alternativas. Si tú tienes soportes, objetivos claros, a dónde ir a buscar el precio de una tendencia bajista, en este caso el euro, que podría ir a buscar los mínimos anteriores, que está cerca de los 1.0500 o 1.05.000, podría ser una alternativa. Pero lo más razonable cuando tú vas a favor de una tendencia es ir corriendo tu stop loss en la dirección. Entonces, de esa forma, cuando hay un giro, ya ganaste una parte importante del movimiento. Y es difícil siempre mantener una posición ganadora. Eso, créanme que siempre va a ser difícil para cualquier trader. Uno siempre quiere tomar la ganancia rápido. Al final la tendencia del euro es bajista. Y si llega la paridad con el dólar a fin de año, lo veo difícil a fin de año, pero sí lo veo más probable el próximo año, Cristóbal, que veamos la paridad del euro con el dólar. En términos generales, el indicador base para usar sería MACD, y en complemento a los demás, RSI, Ichimoku, etc. Exactamente. Yo particularmente lo hago así. Yo mi indicador base es el MACD y luego lo voy incorporando a otro indicador. ¿Ya? Esa es una recomendación. Con esta herramienta ustedes realizan las recomendaciones, me pregunta Carlos. Con el Ichimoku no, con MACD, el MACD lo utilizamos mucho más. Y nosotros nos basamos mucho en análisis chartista, líneas de tendencia y algunos patrones adicionales. Y también obviamente algunos fundamentos. La verdad es que es una mezcla de varias cosas, pero digamos, el sistema base para tomar decisiones es análisis técnico chartista, directriz, soporte, resistencia, acompañado de un MACD y acompañado de alguna media móvil. Ese es el sistema base para tomar decisiones. Ya, señores, hemos llegado a término. Espero les haya servido nuevamente y desde ya los voy dejando invitados para la próxima sesión de la próxima semana, en donde veremos, en este caso en particular, veremos lo que es un tema que a mí me apasiona, me gusta mucho, algo en lo cual me he especializado un poco, que es el Behavioral Finance y Psicología del Trading. Todo lo que hemos hablado en el primer taller y en el segundo, de la semana pasada y esta, se ve todo a simple vista muy fácil, pero cuando hay que apretar el clic, todo se complica porque ahí juega un rol muy importante en nuestra mente y en nuestro estómago, como yo digo siempre. Y a esas dos cosas uno no le puede hacer el quite, sino que están siempre presentes ahí. El factor psicológico es clave al momento de tomar decisiones. Así que la próxima semana veremos esto, de lo que es el Behavioral Finance, una nueva corriente, nueva a 20 años, pero es nueva dentro de la economía del comportamiento, dentro de incorporar en las decisiones financieras el comportamiento humano, que lo deberíamos haber incorporado desde el día 1, pero le hemos ido tomando más importancia en el tiempo, y también la psicología del trading como tal. Así que los dejo invitados desde ya, espero les sirva, espero les haya gustado, y a descansar quizás todos los días que vienen, porque mañana es feriado en Estados Unidos, y el viernes sándwich, o puente como se dice, en donde va a estar muy lento los mercados, así que quizás sirve para estudiar, para leer, y para descansar y ya partir con toda la próxima semana, y la próxima semana sí va a estar muy movida en cuanto a noticias económicas en el mundo. Un saludo, un abrazo, espero les sirva, nos escuchamos el próximo miércoles. Chao, chao.